Bueno, pues muy buenos días a todos. Quería, en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, pues agradecerle a The Objective que haya querido contar con nosotros en la mañana de hoy, y agradecérselo especialmente a su director, a Álvaro Nieto, y a todos los responsables, a Lidia y a todos los responsables del área de sanidad y de salud de este medio. Y agradeceros y felicitaros fundamentalmente, primero por la organización del acto, por la organización del foro y también, por supuesto, por los ponentes con los que vais a contar y a los que vamos a poder escuchar a lo largo de la mañana. Para Elvira Velasco, que es nuestra portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados, y para mí es un auténtico placer poder estar aquí con vosotros y poder participar a lo largo de la mañana en él. Agradecimiento a los patrocinadores, lo hacía antes el director, pero no quiero dejar de hacerlo yo, a Roche, a Cofares, a Farmaindustria y a Teva. Es fundamental también contar con todos ellos en la mañana de hoy. Y felicitaros por la oportunidad. Nunca se llega tarde, desde mi punto de vista, a hablar, a debatir, a escuchar sobre cuestiones que afectan a algo tan importante para cualquier persona, para cualquier español, que es que el futuro de la industria farmacéutica afecta a lo más importante que tenemos, que no es otra cosa que la salud. Y por lo tanto es lo que tenemos que cuidar, que garantizar y que también proteger. Para el Partido Popular, si me permiten esta mañana, puesto que yo soy la voz del Partido Popular esta mañana, y creo que también que de muchos españoles, la sanidad es una prioridad. Fundamentalmente porque entendemos que la salud es prioritario para cualquier español. Y por lo tanto entendemos que hablar de sanidad siempre es oportuno y para nosotros absolutamente prioritario. Creo que nadie pone en duda que nuestro Sistema Nacional de Salud es uno de los grandes valores que tenemos como sociedad española, pero también que el Sistema Nacional de Salud tiene que mirar al futuro con grandes desafíos que tenemos por delante. Está muy valorado, pero también tiene que afrontar desafíos esenciales. Me gustaría compartir con ustedes alguno de ellos. El primero de ellos es el aumento de la esperanza de vida, que en parte es consecuencia del trabajo que ustedes realizan desde la industria farmacéutica y también de la buena labor que hacen nuestros profesionales sanitarios y de la mejora de las condiciones de vida. Pero debemos tener en cuenta que uno de los grandes retos que tenemos de cara al futuro es que dentro de unos 10 años más del 15% de la población tendrá más de 65 años y, por lo tanto, tendremos que atender con agilidad y prontitud las necesidades sanitarias que tiene y que tendrá esa población. El segundo reto que creo que tenemos que afrontar es también resultado de la investigación, del desarrollo que han venido haciendo por parte de la industria farmacéutica, fundamentalmente y sanitaria, como es la cronicidad de las enfermedades que hasta ahora en algunos casos terminaban con nuestra vida y que afortunadamente estamos consiguiendo caminar hacia la cronicidad en muchas enfermedades que sufre ahora mismo la sociedad española. Tenemos que afrontar la falta de profesionales sanitarios y también la incorporación de otros nuevos como consecuencia de los avances y la innovación en materia tecnológica, además de los nuevos tratamientos de alto impacto. Y todo ello teniendo en cuenta la financiación de todo el Sistema Nacional de Salud. Creo que estos factores y estos desafíos que tenemos que afrontar en el futuro nos obligan a trabajar con urgencia en el modelo y los cambios que tenemos que implementar, teniendo algo muy claro, y es que si lo afrontamos ahora es un reto para todos, para las administraciones públicas y también para los agentes estratégicos del Sistema Nacional de Salud. Pero si no, se puede convertir en una emergencia. Y la política sanitaria, como bien saben, se mide más por los resultados que por los discursos y, por lo tanto, en eso y por ello también eso nos ha hecho defender y apoyar esa Agencia Española de Salud Pública que viene, entre otras cosas, a evaluar las políticas que se pongan en marcha y ver los resultados que obtenemos. Por lo tanto, mi primera reflexión, y que la dejo aquí encima de la mesa, es que creo que tenemos que apostar por políticas sanitarias no de luces cortas, sino de medio y largo plazo, porque la política sanitaria no puede ser una herramienta de supervivencia política ni tampoco un trampolín para acceder a nuevas responsabilidades. La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes es que para el Partido Popular existen 3 agentes estratégicos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Uno de ellos son los pacientes, en segundo lugar los profesionales y en tercero la industria. Y con ellos tenemos que trabajar creando sinergias y desde la colaboración y cooperación. Y eso solo se consigue con un diálogo constante.
La tercera reflexión que quería hacerles a ustedes es que debemos reflexionar que la mayoría de las leyes vertebradoras del Sistema Nacional de Salud se aprobaron hace ya más de 20 años y, por lo tanto, es el momento de revisar esas leyes para atender y dar respuesta no solo a las necesidades presentes, sino también a las necesidades futuras que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Y para eso tenemos que hacerlo huyendo de dogmatismos y de imposiciones y apostando por el diálogo y la cooperación con los agentes estratégicos. Y cuarta reflexión, financiación. Nos parece absolutamente esencial que hablemos de financiación. Permítanme que comparta con ustedes algo que llevo pensando y defendiendo muchos años. En cualquier ámbito de la política, cualquier ley, cualquier plan, cualquier propuesta tiene que ir acompañada de una memoria económica, de un presupuesto o de un estudio financiero. Porque si no se acompaña esas leyes ni esas propuestas de una memoria económica, esa ley, ese plan, ese programa se convierte en un catálogo de buenas intenciones. Y, por desgracia, las buenas intenciones no cambian la vida de los ciudadanos ni mejoran las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, exigimos, pedimos y tenemos que trabajar en propuestas que vayan acompañadas, sin ningún género de dudas, por una memoria económica. No podemos acostumbrarnos a que eso se normalice, a hacer propuestas legislativas sin saber el coste que va a tener para la sociedad española en su conjunto. No podemos acostumbrarnos a que en esta legislatura no tengamos nuevos presupuestos, ni podemos acostumbrarnos a un estatuto marco sin una propuesta financiera y cuál va a ser el coste de su implementación, o una ley, por ejemplo, de discapacidad y dependencia, cuyas competencias las tienen las comunidades autónomas, pero que al cambiarla no sabemos exactamente cuál va a ser el coste real. Por lo tanto, tenemos que apostar por propuestas y por medidas que vayan acompañadas, por supuesto, de una memoria económica y financiera, porque si no, generaremos grandes expectativas cuando se aprueba el texto, pero luego se convertirán en grandes frustraciones. Y el ejemplo más claro lo tenemos en este mes, que hace un año que se aprobó la ley ELA y que un año después nos faltan 230 millones para poder implementarla y que lleguen los derechos y los servicios que en esa ley se garantizaban a los enfermos y a las familias afectadas por esta terrible enfermedad. Una de esas leyes vertebradoras a las que antes hacía referencia es la Ley de Regulación del Medicamento. Acabo de referirme a que ustedes son la industria farmacéutica, uno de esos 3 agentes estratégicos del Sistema Nacional de Salud. Y para nosotros su labor tiene un triple valor. Y su labor tiene un triple valor que se basa fundamentalmente en el valor de la salud, porque el desarrollo de la industria farmacéutica supone que mejoremos la calidad de vida de aquellas personas que están enfermas y también que les podamos curar con mayor prontitud y, por lo tanto, el primer valor que aportan ustedes es el de la salud. El segundo es el valor social, porque una sociedad sana es una sociedad más fuerte. Y, en tercer lugar, es el valor económico, sin ningún género de dudas. Hacía Álvaro referencia antes al número de empleos que se generan, que son cientos de miles, y la mayoría de ellos son empleos muy cualificados, sin olvidar la innovación y también las patentes. El Sistema Nacional de Salud no puede prescindir de la industria por vuestra capacidad de investigación, por vuestra inversión, por la vocación por la innovación y por la excelencia. Una regulación, que es de lo que estamos hablando aquí, inteligente, es la que no impone, sino la que acompaña y estimula. No solo en el ámbito sanitario, sino en cualquier ámbito de la política española, nosotros desde el Partido Popular somos más de impulsar que de prohibir o de imponer. Y esa propuesta y ese valor que tenemos en nuestro discurso político, queremos llevarlo también, por supuesto, al ámbito sanitario. Una ley debe ser capaz de ofrecer seguridad jurídica, incentivos a la innovación y garantía de acceso equitativo de los pacientes a los fármacos, incorporando conceptos como el valor del medicamento, tan importante en este momento. La nueva Ley de Regulación del Medicamento debe servir para reforzar los cimientos del sistema sanitario y no para tensionarlo. Y para ello se requiere, lo que antes les hablaba y les decía, diálogo, que no es otra cosa que escuchar a quien sabe, pero previamente a presentar cualquier texto. El Partido Popular lo que entendemos es que este debate
no puede limitarse al ámbito ideológico, sino que tiene que ser técnico, que tiene que ser transparente y también constructivo, algo que creo que por los ponentes que van a intervenir a continuación se va a tener muy presente en este foro. El Partido Popular no se opone a una nueva ley del medicamento. No nos hemos opuesto a una ley del medicamento porque entendemos que España la necesita, pero no puede ser una ley nacida del dogmatismo ni de la imposición. Es una ley no puede ser una ley que concentre todas las decisiones en el Ministerio, excluyendo a las comunidades autónomas. Y es que entendemos que a lo largo de la elaboración de este proyecto de ley ha faltado diálogo. Y el ejemplo más claro de esa falta de diálogo no es otro que esas más de 400 instituciones que han presentado alegaciones al primer texto presentado por el Ministerio. Y en algunos casos esas alegaciones suponen prácticamente una enmienda a la totalidad al texto presentado en el Ministerio. Ahora nosotros estamos a la espera de conocer cuál es la decisión del Ministerio para incorporar o no las alegaciones presentadas y conocer un nuevo texto que para nosotros es absolutamente fundamental. Y además, como les decía antes, un debate serio sobre financiación, porque sin financiación suficiente y sostenible no hay sanidad posible. Desde el Partido Popular, y ya termino, creemos en una política farmacéutica que debe basarse en 3 principios: rigor, diálogo y sostenibilidad. Rigor para legislar con evidencia científica y conocimiento del sector. Diálogo, porque las decisiones deben tomarse escuchando a quienes están sobre el terreno, a las comunidades autónomas, a la industria, a los colegios profesionales y también a los pacientes. Y sostenibilidad, porque sin un modelo financiero justo entre comunidades autónomas no se puede garantizar la igualdad en el acceso. Creo que estamos ante una nueva oportunidad, revisando el texto final que presenta el Ministerio. Por eso este foro creo que es realmente oportuno. Y esa nueva oportunidad nos puede permitir reconstruir puentes, escuchando al sector y trabajar juntos para un sistema nacional de salud y para una nueva ley del medicamento fuerte, moderna y profundamente humana. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Me ha encantado, Carmen, todo lo que has contado. Lo de las luces largas para nosotros es muy importante, el tener un diálogo. Yo creo que coincidimos plenamente. Casi estaba diciendo un poco para mis adentros que entre el director y Carmen me habéis hecho casi la presentación de la industria, y eso quiere decir, para nosotros es una cosa muy importante, quiere decir que nuestros mensajes están empezando a calar y es importante, ¿no? Y están siendo interiorizados, porque nosotros siempre decimos que somos una industria vital, en el sentido auténtico de la palabra vital, ¿no? Nos dedicamos a eso, a investigar para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Y eso es lo que nos une también con el sistema sanitario, es decir, por eso somos unos socios directos y continuos del sistema sanitario. Hay muchos ejemplos de esto. Hemos vivido, al finales del siglo pasado tuvimos una pandemia que se llamó el SIDA, que se logró superar con los antirretrovirales. Tuvimos nuestra gran crisis sanitaria del siglo XX, que es la pandemia. En las dos, el medicamento, el desarrollo de las vacunas, tuvieron un papel crucial en volver a esa maravillosa normalidad en la que todos queremos vivir, ¿no? Para vivir nuestras vidas, ser felices y construir también el futuro para nuestros hijos, ¿no? Tenemos una industria, como comentabais, que tiene un impacto directo, vital sobre la vida de la gente y un impacto económico y social, ¿no? Ya hablábamos del empleo muy cualificado, de esos empleos que queremos para nuestros hijos, esos empleos que hay en el norte de Europa y que queremos que nuestros chicos vengan para acá de vuelta. Y queremos también que esos empleos también generen valor en nuestro territorio, ¿no? Estamos insertados en las cadenas de valor de producción europeas, tenemos esas 180 plantas de producción. Eso es un activo estratégico para nuestro país y es parte de esa autonomía estratégica que Europa necesita también en el ámbito del medicamento. Y ese valor social también es valor económico, porque el medicamento también ahorra hospitalizaciones, digamos, disminuye el número de bajas laborales, aumenta la productividad, ahorra otros gastos sociales de dependencia, etcétera. Es decir, el medicamento no es un centro de costes, es un centro
de inversión, y tenemos que pensar en esos términos. Y como tal, eso no quiere decir que alegremente gastemos o invirtamos, sino que hay que analizar en qué invertimos y, como todas las inversiones, pues hay que ver el retorno de todo ello. Por eso siempre insistimos en que cuando se incorporan fármacos a la cartera hay que evaluar no solo el impacto sobre la salud, sino todos esos efectos sociales y económicos que tiene, ¿no? Todos estos motivos hacen que España tenga una gran oportunidad en el sector. Para nosotros, hombre, es nuestro sector y lo queremos potenciar, pero realmente desde el punto de vista objetivo somos ese tipo de sectores y de industrias que todos los países quieren tener en su territorio. Y entonces tenemos que trabajar para que eso sea así. Vivimos momentos muy complejos, unas convulsiones geopolíticas, no solo por la política de la administración norteamericana, que lo que ha hecho es, digamos, acelerar un proceso que ya se venía, estaba muy diagnosticado, ¿no? Que Europa vive en una encrucijada. Desde el punto de vista de lo que es la innovación, tenemos una grandísima tradición académica e investigadora en Europa que no se traduce en innovación. Tenemos esa famosa brecha de convertir las buenas ideas en innovaciones. En los años finales de los 90, Europa era la principal fuente de nuevos medicamentos a nivel global. Esa posición pasó a ser de Estados Unidos y ahora ha llegado China y nos ha quitado el segundo puesto y ya estamos en el tercero. Y en ese proceso de pérdida de competitividad europea que ha diagnosticado muy claramente el informe Draghi, pero que, bueno, el diagnóstico ya está muy hecho, hay que pasar a la acción. Y lo cierto es que los Estados Unidos han jugado un papel protagonista desde hace ya décadas en la financiación de la investigación. De hecho, el mercado norteamericano, el mercado farmacéutico norteamericano representa el 55% de todo el mercado mundial, mientras que Europa, que tiene más población que Estados Unidos, apenas representa el 23%. Es decir, esos números son palmarios. Estados Unidos realmente está financiando la I+D global. Esa es la realidad, ¿no? Y Europa debe tener en cuenta esto y si quiere ser realmente construir ese sector de ciencias de la vida que todos queremos para Europa, debe invertir en ello. Antes Carmen hablaba lo de las luces largas, pero es que nosotros somos un sector de ciclo largo. Nosotros, un medicamento, como sabéis, tarda más de 10 años en ponerse en el mercado, requiere inversiones descomunales con alto riesgo, 2.500 millones de euros se habla de media. Pero lo que es cierto es que hay que pensar que con los ingresos derivados de las innovaciones que tenemos hoy en día en el mercado, estamos financiando los desarrollos futuros. O sea que los medicamentos que tengamos dentro de 10 años van a depender de decisiones de inversión que se tomen ahora, ¿no? Por eso, para nosotros, ese sentido de luces largas, de ciclo largo, de previsibilidad es absolutamente crítico. ¿Y qué debemos hacer en todo esto? Bueno, hay retos a nivel europeo, hay retos a nivel nacional. Lo primero es para poder invertir más en innovaciones farmacéuticas, tenemos que acelerar la llegada de medicamentos innovadores, estamos en ello, favorecer la inversión en I+D y en plantas de producción, y a nivel europeo es necesario también una respuesta colectiva mucho más poderosa de la que tenemos hasta ahora. Si queremos que Europa tenga un sector, digamos, líder en ciencias de la vida a nivel global, debe invertir mucho más en innovación. Como decía, Europa ha perdido un 25% de su inversión en I+D en los últimos 20 años. En el caso de los ensayos clínicos, también en los 10 últimos años hemos perdido una cuarta parte. Y en los ensayos en terapias avanzadas, que son las terapias más complejas para cánceres y enfermedades genéticas, Estados Unidos tiene el doble de ensayos clínicos y China el triple de ensayos clínicos que Europa. Esto nos tiene que hacer pensar que Europa tiene que reaccionar y convertir las amenazas en oportunidades, ¿no? Ese es el planteamiento que tenemos en España y cuando hablamos con nuestros colegas europeos, todos juntos remamos en la misma dirección, ¿no? Nosotros planteamos, digamos, medidas en 3 ámbitos que no voy a explicar muy despacio, muy por encima, porque luego además se va a hablar más a lo largo de la mañana.
Hay medidas en el ámbito del marco normativo y el ecosistema de innovación. Ahí tenemos la ley del medicamento de la que hablamos y que luego además mi compañera Ana os completará mucho más. Hay que estimular el ecosistema de innovación biofarmacéutica, hay que revisar la fiscalidad y los incentivos financieros, que sería el segundo bloque, los incentivos fiscales que ya existen, incluido el Profarma, reducir las contribuciones obligatorias que ahora mismo soporta la industria, y hay un tercer bloque sobre producción, autonomía estratégica y medio ambiente, ¿no? Conseguir efectivamente los mejores incentivos para que los medicamentos se fabriquen en España, tanto los medicamentos estratégicos, algunos maduros que pueden estar en riesgo de desaparición por la mecánica de los costes cada vez mayores de producción y los precios contenidos, y productos biológicos, que son los productos del futuro. Y en el campo medioambiental también hay que tener cuidado de que la implantación de la legislación medioambiental no dañe al medicamento. Nosotros somos muy responsables medioambientalmente, pero tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Y no quería finalizar sin referirme a una cuestión en el marco de la innovación, que para nosotros es un ejemplo del tipo de cosas, de proyectos estrella que se pueden promover, como es el liderazgo español en ensayos clínicos, ¿no? Todos sabemos que España tiene esa posición de liderazgo en ensayos clínicos. Mucho de eso ha sido una combinación exitosa del trabajo de una administración y una agencia del medicamento, y aquí tenemos a César delante, que en su momento estuvo ahí promoviendo esos desarrollos normativos, anticipándose a Europa, pero tenemos un sistema sanitario realmente con capacidad extraordinaria para desarrollar ensayos clínicos. Este liderazgo, sabéis que para nuestras compañías, España es el segundo país en el mundo solo detrás de Estados Unidos, somos el primer país europeo. Hay otros países europeos que ante esa, digamos, posición española están reaccionando, metiendo incentivos para captar más ensayos en su territorio, especialmente ya lo ha hecho Alemania y otros países lo están viendo. O sea que nuestra posición de liderazgo tenemos que seguirla trabajando, la estamos trabajando para que esos ensayos lleguen a todos los pacientes en todo el territorio nacional, descentralizando la ejecución de ensayos clínicos, potenciando la investigación en atención primaria, incorporando herramientas digitales y el uso de datos para hacerlo todo este proceso más eficiente. Y si somos ambiciosos, los 1.500 millones que invertimos todos los años en I+D podrían duplicarse fácilmente en un periodo relativamente corto, ¿no? Por eso yo creo que necesitamos también de las administraciones, y tenemos un buen diálogo con ellas, para que se den signos claros de una apuesta firme por esta industria, que creemos que efectivamente que es una industria que hay que cuidar por todos los motivos que hablamos, ¿no? Y ya finalizo resumiendo en el sentido de que estamos en un momento clave que va a definir el futuro de Europa como continente, y no tenemos tampoco demasiado tiempo. Tenemos que apostar ya por la innovación biofarmacéutica, acelerar la incorporación de los tratamientos a los pacientes y potenciar un ecosistema que atraiga inversiones en I+D y fabricación. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que quería haceros es cuál es vuestra posición acerca de este anteproyecto, de una forma breve, porque luego vamos a entrar en profundidad a hablar de los temas más sensibles de este anteproyecto. De una forma breve, ¿cuál es vuestra posición al respecto? Pues sí, empiezo yo. Y muchas gracias, Lidia, y a The Objective por organizar y por interesarse por el sector. Yo creo que la mayoría estamos aquí, pensamos que es una gran oportunidad. Es verdad que son ciclos, hablamos de 15, 20 años, ya tocaba. Es un sector clave. Yo me perdí el debate de defensa, pero creo que en defensa hay que invertir, pero el nuestro es un sector que tiene mucho más largo plazo. Y, efectivamente, hay muchas cosas. Es un sector hiperregulado donde una nueva ley consigue que demos saltos frente a esa competencia asiática y americana que, efectivamente, nos está adelantando. Muchas cosas estamos ya improvisando con la ayuda de los reguladores, pero tenemos que dar cobertura y tenemos que conseguir soluciones, y es la oportunidad. Si quieres Genial. Bueno, también lo primero, gracias por la invitación a participar.
Yo creo que muy en la línea de lo que has comentado, ¿no? Yo creo que lo vemos como una gran oportunidad. Yo creo que el volumen de alegaciones que se han presentado a esta propuesta lo que muestra es el interés, ¿no? de todos los sectores por poder participar. Ahí estamos en conversaciones abiertas desde las asociaciones sectoriales, las propias empresas con la dirección general. Entonces, bueno, yo creo que construyendo entre todos tendremos la normativa y la regulación que nos permitirá seguir siendo un país pionero como lo hemos sido hasta este momento. Entonces, bueno, por nuestra parte, confiados en que esa co-creación se va a dar. Nos consta que César está con las alegaciones trabajando duramente. Y también confiamos en que bueno, todo el proceso político y legislativo que hay por delante, pues bueno, que haya diálogo entre las diferentes fuerzas para que regulaciones como esta, que son muy necesarias, como pasó también con la Agencia de Salud Pública, pues salgan y le demos esos mimbres al sistema que necesita para seguir siendo competitivo. Rafael. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que era un foro necesario. Bien, yo antes de hablar del propio proyecto en sí, creo que hay un tema que para mí es crucial, que es un poco el diálogo que ha habido con diferentes ministerios, con la participación del Ministerio de Sanidad, pero también de Industria, de Economía, etcétera. Eso quiere decir que hemos de ver el global como los vasos comunicantes que hay en todo eso. Básicamente, en mi punto de vista, en tres aspectos fundamentales. Uno, el valor que antes se ha comentado de la industria en España y la protección de esta industria. Eso quiere decir que el precio es importante, pero también hay vasos comunicantes con lo que es la generación de empleo, la localización de plantas, la contribución al PIB, la balanza comercial con las exportaciones, etcétera. Y luego dos grandes bloques. Uno de ellos es la innovación, la aceleración en poder traer soluciones para necesidades no cubiertas lo antes posible, la celeridad en todo esto, y otra parte importante que es la sostenibilidad y la accesibilidad, ¿no? Este aspecto sería la parte de genéricos, biosimilares. Yo desde Teva, como somos una compañía híbrida, tenemos una parte de innovación, una parte de genéricos, se nos conoce más por esta segunda, pero es verlo todo como los vasos comunicantes que tiene y el ciclo del medicamento y el acceso a los pacientes. Nuevas soluciones y, al final, mejorar la accesibilidad. La innovación da soluciones a los genéricos y los genéricos, evidentemente, es un catalizador para la innovación. Por lo tanto, yo creo que estos son los tres aspectos fundamentales. Hay un tema que preocupa especialmente el sistema de precios seleccionados. El sector habéis mostrado vuestra preocupación, el Ministerio ha recogido vuestras impresiones y parece que se va a cambiar de un sistema de precios seleccionado a un sistema de precios más dinámico. Me gustaría conocer vuestra opinión acerca de este nuevo sistema que a priori parece ser más estable. Si queréis, contesto en primer lugar. Yo creo que, a ver, la opción de los precios dinámicos para nosotros es mucho mejor, es mucho más estable. Da una mayor previsibilidad. El precio seleccionado, al final, es la concentración en pocas compañías y, por lo tanto, no tenemos esta disposición. Yo os pongo un ejemplo. En Europa, el 60% de los medicamentos esenciales tienen un solo proveedor. Esto es un riesgo importantísimo. En España, el 24% de compañías que proveían de medicamentos clave ya no lo hacen. Hemos de reflexionar un poco por qué pasa todo esto, ¿no? Y esto tiene muchísimos factores, pero una opción de precios dinámicos es mejor. ¿Por qué? Porque al final protege la parte de genéricos, que es una parte crucial en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una solución interesante, porque la propia ley ya habla de la protección del genérico y del biosimilar, pero luego, aparte de los brindis al sol, que son muy interesantes y al final te ponen en el foco, también es importante tomar medidas, y medidas progenéricas son importantes en este país para ese ciclo que antes comentaba.
Hay otro tema que preocupa y es el tiempo de acceso a los medicamentos, ¿no? Desde que la EMA da el ok hasta que llega al paciente español se tarda unos 600 días, lo que es una barbaridad. En esto también se está trabajando con un real decreto para intentar acortar a 180 días, que es lo que marca la normativa europea. Pero yo quería preguntaros si creéis realmente que las compañías podéis llegar a un precio en este tiempo. Desde el Ministerio lo han puesto en duda, no solo por vosotros, también por ellos, no porque no se quiera, sino porque quizás no se pueda. Sí. No sé qué opina. No sé, César movía la cabeza con los 600, hay muchas estadísticas y weight. Yo creo que todos estamos de acuerdo que en España tenemos un problema de acceso a los nuevos medicamentos innovadores a pacientes con necesidades claras que lo necesitan y no cumplimos ese estándar, esa obligación europea de los 180 días. En otros países se hace y en Alemania en una semana tienen ese acceso. O sea, que se puede hacer, es verdad que es complicado, es verdad que hay algunos casos en los que son las propias compañías las que no han dado los pasos para iniciar, yo creo que son la minoría y suelen ser casos que se explican por la falta de claridad de los procesos o porque la expectativa es muy mala. Pero efectivamente, si ponemos en la ley y en el Real Decreto esa obligación que tenemos de 180 días, ya sería un paso. Luego es todo lo necesario para de revisar procesos, de tener evaluadores, de colaborar las compañías para reducir esos plazos. También es fundamental que hay ciertos medicamentos que son, pues, un caso de oncología o de personas con patologías graves que no tienen una solución, que ahora no hay lo que llamamos, hay una necesidad médica no cubierta. Ahí los 180 días también sigue siendo un plazo muy largo, en oncología es una eternidad, ¿vale? Tenemos que encontrar soluciones para que esos medicamentos imprescindibles no tarden 180, ni un año, ni año y medio, sino que se pongan en una semana. Ahora estamos con soluciones como los usos compasivos, pero carecen, nos comentaba Carmen Funes, la necesidad de ese acceso equitativo. Son soluciones que ponemos con toda la buena voluntad y la colaboración de la agencia y el Ministerio, pero no llegan igual en todas las comunidades autónomas. Eso lo tenemos que solucionar. Tenemos también que conseguir esa negociación de precios y tenemos que dar cobertura en la ley a soluciones de riesgos compartidos, de costes compartidos, que estamos llegando, pero sin ninguna cobertura legal y como buenamente, con muy poca seguridad jurídica. Y tenemos que asegurar, hablábamos antes del presidente Trump, la confidencialidad de esos acuerdos que llegamos con el Ministerio. O sea, no puede ocurrir que en España el Consejo de Transparencia, con toda su buena intención, esté afirmando que una aseguradora de ricos en Chicago tiene derecho a conocer las condiciones privilegiadas, porque son privilegiadas del Sistema Nacional de Salud, solo porque dice que en la ley no está suficientemente clara la confidencialidad. Pues reforcémoslo, porque así protegemos a esas condiciones que creemos que merecen los españoles por la situación de PIB que tenemos, por las condiciones, porque es un sistema universal y que no podemos dar en otros sitios, pero tenemos que garantizar esa confidencialidad. O sea, hay muchos pasos que podemos hacer para que ese acceso en 180 días y menos se pueda conseguir. Hay cosas que ya la HTA, la revisión de la evaluación, tenemos que hacerla, tenemos que partir de revisiones europeas, tenemos que evitar revaluaciones que se siguen haciendo en España y que no sirven para nada, lo único que aportan son retrasos. Entonces, tenemos que ver ese valor social del medicamento en esas negociaciones. Lo comentabais, cuando una persona con esclerosis múltiple ya no tiene que ir en silla de ruedas, no solo estamos ahorrando tiempo de hospital, estamos ahorrando la silla de ruedas, estamos evitando un cuidador, estamos permitiendo que esa persona siga trabajando unos años más. Todo eso tenemos que ponerlo en ese proceso de acceso. Y otros países lo han conseguido y seguro que nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo sin buscar responsables, ¿vale? Buscando soluciones. Sí, lo comparto totalmente. Yo creo que al final los 180 días es una guía, ¿no? Yo creo que es bueno tenerlo negro sobre blanco. Yo creo que es el momento también de que todos los actores del sistema veamos qué es lo que tenemos que cambiar para llegar a esos 180 días. Como comentabas, yo creo que hablar solo de precio no va a resolver el problema del acceso. Yo creo que tenemos que introducir elementos como el valor social, la inversión, los costes que se ahorra, por ejemplo, cuando una persona ya está
sana y puede tener una vida laboral plena. Yo creo que esos son elementos que tenemos que tener en cuenta en la ecuación a la hora de hablar de acceso y no solo hablar de precio, sino verlo como una inversión. Y yo aquí diría, es muy manido, ¿no? Pero Eduardo Galeano, cuando hablaba de la utopía, decía que para qué sirve, ¿no? Que está en el horizonte, pues bueno, das 2 pasos y 2 pasos que se aleja, pues bueno, sirve para caminar. Entonces yo creo que es un objetivo compartido de los 180 días, dependiendo de la patología, dependiendo de una serie de circunstancias, lo ideal es que sea menos, pero yo creo que se puede conseguir, hay países que lo consiguen, salvando obviamente siempre las diferencias entre sistemas, que siempre están ahí, pero yo creo que es un objetivo que todos tenemos y que desde luego que se puede lograr. Hay una cuestión especialmente sensible y es el tema de los desabastecimientos de medicamentos. Una cuestión que no se soluciona, sino que incluso se agrava con el tiempo. El sector de los genéricos, Rafael, es el más afectado. Teva es compañía, hemos dicho híbrida, ¿verdad? Pero también, bueno, soy referente en genérico y yo quería preguntarle qué está pasando. A ver, el tema de los desabastecimientos es multifactorial. Tendríamos un debate muy largo de los factores que generan todo esto, ¿no? Desde deslocalizaciones, concentraciones fuera, por ejemplo, de Europa, de APIs, de principio activo. Luego tenemos muchísimas situaciones que al final son las que provocan este desabastecimiento. Además, temas de información. Y luego hay otro tema crucial que también es temas de precio, ¿no? Hay muchas compañías que no han podido seguir fabricando esos medicamentos por un tema de costes, porque si vemos los 10 últimos años, los bienes de consumo han subido un 30%, pero el medicamento ha bajado un 8%, ¿no? Entonces, dices, evidentemente que no somos un bien de consumo, somos más importante que un bien de consumo, ¿no? Y entonces estás en ese punto donde yo creo que la estabilidad también vale un precio. Y soluciones hay muchas. El Ministerio está trabajando mucho en ello. La agencia, junto también con el Consejo General, tenemos programas donde podemos ir viendo y anticipando esos posibles problemas de desabastecimiento. Y luego hay muchos elementos mucho más micros que pueden ayudar, como puede ser la sustitución por parte del farmacéutico de formas farmacéuticas en determinadas situaciones, o la digitalización o lo que sería el prospecto electrónico, que eso nos posibilitaría mucho poder traer medicamentos de un país a otro e ir jugando con esos desabastecimientos que al final son problemas de salud concretos para personas concretas con nombre y apellidos, ¿no? Bueno, es un tema que estamos abordando, no es fácil, todo es finito y claro, por eso hablamos ya de la parte más industrial, ¿no? Porque al ser todo finito, tú puedes aumentarlo y puedes aumentarlo poniendo más fábricas, haciendo más producción, aumentando los turnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces por eso hemos de ver que no todo es precio. Entiendo perfectamente que los presupuestos son complejos, pero bueno, también siempre decimos el genérico y el biosimilar vienen para un ahorro que luego sea repercutido en la innovación, pero todos sabemos que ese ahorro no es finalista, ¿no? Pero ojalá esos 800.000 millones que se ahorran cada año fueran destinados a esos fármacos que queremos pues, que con la mayor celeridad sean aprobados. Hemos comentado aquellas cosas que hay que mejorar, pero también hay que sacar pecho por aquello que hacemos bien y muy bien. España es líder, como hemos comentado, en ensayos clínicos, ¿no? En un contexto en el que Europa está perdiendo competitividad con respecto a Estados Unidos y China. En este escenario quería preguntaros cómo puede la industria farmacéutica europea generar más valor económico y social para reforzar su posición competitiva. A nosotros, yo creo que Roche es la compañía número 1 en ensayos clínicos en España, el Sistema Nacional de Salud. A mí se me hincha el pecho con lo de somos el número 2. El mes pasado me dijeron, oye, somos ya el número 3, los chinos nos han pasado. Estamos ahí peleando, pero yo creo que es algo que vamos a ver en la mayoría de compañías en los próximos meses. La situación de ensayos clínicos en España es un caso de éxito estupendo. A mí me recuerda a la organización de trasplantes, de cómo el apoyo institucional y de regulador
la generosidad de los ciudadanos, la profesionalidad y la calidad del sistema, cómo conseguimos ser un ejemplo en eso. En Europa tenemos el triple de ensayos de reclutamiento de pacientes que los que nos tocaría por población, y eso lo podemos mantener y lo podemos incrementar. Yo no hablaría tanto competir con Alemania, y hablando de medidas, a mí no me gustan las medidas de Alemania de premiar aquellos medicamentos que hagan ensayos en Alemania. Podemos hacer lo mismo en España, a los que estamos aquí yo creo a todos nos vendría bien, pero me cuesta competir con medidas de romper el mercado único, ¿vale? Pero se pueden hacer muchas cosas para evitar esa competencia, desde ayudas fiscales. La I+D tradicionalmente en España ha estado muy bien bonificada, hasta que hemos creado los topes y nos están dando el mensaje a las compañías más innovadoras de ya no investigues más, que esto ya no te lo voy a premiar. Eso es un mensaje muy complicado. A diferencia de otros sectores, podemos traer investigación en periodos muy cortos, podemos duplicar, incluso las comunidades autónomas tienen fácil duplicar el número de ensayos clínicos tomando algunas medidas, pero esas ayudas de bonificación al I+D, estamos haciendo propuestas desde Farmaindustria sobre crear bonificaciones cuando tenemos algún impuesto específico, como el descuento sobre el volumen de ventas, creemos ahí apoyos a la I+D, o sea, podemos hacer muchas cosas. Tenemos el plan Profarma, que está muy centrado en las fábricas, que esas 180 fábricas está muy bien, pero es el sector más tradicional. Reconozcamos también el conocimiento, reconozcamos los hubs tecnológicos que tenemos mucho en la industria, y avancemos hacia… No queremos ser los que hacen las zapatillas Nike, sino queremos ser los que lo diseñan y los producen. Y en España tenemos un montón de casos. Entonces, hay muchas cosas que mejorar en ensayos clínicos. La contratación de ensayos clínicos es un desastre en España, el régimen de responsabilidad es un lío, a las compañías de seguros hay que arrodillarse para que te cubra un ensayo clínico. O sea, se pueden hacer muchas cosas y podemos incluso mejorar esa situación que tenemos muy buena, ¿vale? Pero siempre manteniendo esa colaboración y buscando esos puntos de mejora, ¿no? Y muy orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Sí, absolutamente, y poco que añadir a lo que has comentado y lo que ha comentado también Javier. Yo creo que es un éxito colectivo la posición que tenemos en ensayos clínicos. Respecto de la competitividad, ¿qué podemos hacer? Y aquí sí me gustaría introducir un elemento, ¿no?, a nivel geopolítico, y puede que sea un debate que se escapa un poco de España y va más al ámbito internacional, esta dicotomía que hay entre sostenibilidad, progreso económico, crecimiento. Yo creo que podemos tener ambas, pero lo que necesitamos es que la innovación que existe pueda llegar al tejido productivo. Entonces, yo creo que no tenemos que elegir una cosa u otra, lo que necesitamos son marcos normativos que permitan que esa innovación precisamente pueda ser la palanca que nos permita crecer, seguir progresando económicamente, a la vez que manteniendo nuestra agenda de sostenibilidad. Y ahí comparto totalmente lo que ha comentado Javier también veamos, ¿no?, todas estas medidas de sostenibilidad, el impacto que tiene en el sector de la salud, que es un sector muy importante. Hacemos las cosas bien, queremos hacer las cosas bien, pero no pongamos tampoco en riesgo determinados elementos de un sector que es vital, como ya se ha comentado. Y simplemente acabar con… Para esto necesitamos también Carta a los Reyes Magos, pactos de Estado, consenso político, digamos, acuerdos entre fuerzas políticas, porque como ya se ha comentado, somos un sector que creemos que es estratégico. De hecho, está reconocido por diferentes estrategias a nivel nacional, a nivel autonómico, recientemente en la Comunidad de Madrid, y necesitamos, por naturaleza, pero también porque es un sector que tiene muchas implicaciones en la sociedad, acuerdos, estabilidad y que, bueno, que las diferentes regulaciones que van saliendo, pues que finalmente puedan llegar a buen puerto con el consenso de todos. Pues muchas gracias a los tres, los tenemos que dejar aquí. Vamos a esperar a ese anteproyecto de ley que ya, como hemos comentado, estará al caer. Tenemos aquí a César Hernández, que intervendrá al final del acto, a ver si nos adelanta algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, y muchas gracias a The Objective por invitarnos a participar en este evento. Estoy sin diadema, con lo cual igual se me va un poquito la voz al manejar el micro, os pido disculpas. Yo creo que, y se ha dicho en la anterior mesa por los intervinientes, el anteproyecto de ley de los medicamentos y productos sanitarios realmente es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para posicionarnos como líderes en la investigación, el desarrollo y la producción de medicamentos
en España y en Europa. Yo creo que vivimos una situación complicada desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico, y no solamente por las políticas iniciadas por los Estados Unidos en cuanto a la cláusula de nación más favorecida o la política arancelaria, sino también, y se ponía antes de relieve, por los informes que alertan sobre la pérdida de competitividad en Europa con relación a los Estados Unidos y con relación a China. En estas situaciones de crisis yo creo que siempre deben tomarse como una oportunidad para mejorar, ¿no? Y en este sentido yo creo que el anteproyecto persigue un objetivo compartido por todos, que es mejorar el acceso a los medicamentos en todo el territorio nacional. Y este objetivo se viene desarrollando, yo creo que con medidas positivas en el anteproyecto, como es la regulación de este procedimiento acelerado, condicionado para facilitar los medicamentos de mayor impacto a los pacientes, el reconocimiento expreso de la confidencialidad de los acuerdos de financiación. Comentaba antes Javier la importancia de mantener la confidencialidad del precio y demás condiciones de financiación adoptadas por el Ministerio de Sanidad, la posibilidad también en circunstancias especiales de adquirir medicamentos que no están financiados cuando así lo exigen las necesidades del paciente, o también el reconocimiento ya superado de la innovación incremental de los medicamentos estratégicos, que finalmente se aprobó en otra ley, como sabéis, en la ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Junto con estos aspectos positivos, yo creo que hay otros aspectos que pueden ser mejorados, ¿no? Hablábamos antes del acceso en la mesa anterior y en ese sentido, si bien se adoptan medidas positivas, como comentaba antes, yo creo que falta que la ley establezca regulaciones esenciales, ¿no? Hay una continua remisión en este anteproyecto a disposiciones reglamentarias y la ley, por un principio básico, que es el de reserva formal y material de ley, debe regular aspectos esenciales. En este sentido, es fundamental reconocer el plazo de 180 días para tomar decisiones de financiación y precio, no solo como un desideratum de la industria o del Ministerio, sino porque así lo exige el derecho comunitario. La Directiva de Transparencia es claro al establecer este plazo de 180 días. Es verdad que la Administración a veces se pueden incumplir los plazos. Tú preguntabas antes si las compañías estaban o no capacitadas, pero yo creo que el reconocimiento formal va a suponer un compromiso tanto del Ministerio como de las empresas de intentar que esa innovación de verdad llegue al paciente en un plazo razonable, que yo creo que es uno de los objetivos fundamentales de la ley. En este sentido también, cuando hablamos de procedimiento acelerado, falta un aspecto fundamental, que es ¿en qué plazo? Nosotros proponemos 90 días para que se tome esa decisión acelerada en cuanto a la entrada de los medicamentos. Hay otros temas en cuanto al acceso que también son importantes, ¿no? Que es la participación de los pacientes y los expertos en la toma de decisiones. Clarificar aspectos como cuándo se puede iniciar la comercialización de medicamentos en el mercado, clarificar cuándo hay precio libre y cuándo hay precio notificado, y en este último caso que no haya posibilidad de objeción por parte del Ministerio, porque estamos hablando de venta en el mercado privado, no en el Sistema Nacional de Salud, o el reconocimiento de los acuerdos especiales de financiación. También un aspecto fundamental, se ha comentado antes, en tema de los ensayos clínicos. Nosotros consideramos que debería establecerse como criterio de financiación de los medicamentos en el que la investigación y desarrollo de los fármacos haya contribuido pacientes y centros del Sistema Nacional de Salud. Hay otros aspectos también que entendemos que son negativos. Se ha puesto de manifiesto en la anterior mesa los precios seleccionados. No voy a extenderme en este punto, pero creo que la propuesta que hemos hecho de precios dinámicos es una propuesta que puede satisfacer al sistema. Bajada de precios, sí. Competitividad, sí, pero con un sistema predecible, de manera que la bajada no queda al arbitrio de subastas cada 6 meses, sino la entrada de nuevos competidores de empresas de genéricos o de biosimilares. Otro aspecto también fundamental en la norma es el tema de la prescripción y dispensación. Nosotros consideramos que en la prescripción el paciente tiene derecho y el profesional sanitario tiene la obligación de prescribir el medicamento que mejor se adecue a las necesidades del paciente, sea principio activo o sea denominación comercial, marca, genérico, biosimilar. Siempre hay que tener en cuenta la ley de autonomía del paciente, por tanto, los derechos del paciente. La dispensación de oficinas de farmacias, si esa prescripción obedece a razones clínicas, a razones sanitarias, en principio debería mantenerse esa prescripción. Y en cuanto a la sustitución, entendemos que debe mantenerse el status quo actual, es decir, no sustitución de medicamentos biológicos, de medicamentos considerados no sustituibles por la agencia o los medicamentos respiratorios por vía inhalatoria. Cuestión también importante, y ya que hablamos de competitividad y la pérdida de oportunidades o apostar decididamente por el sector, es el tema de la extensión de la disposición adicional sexta al mercado hospitalario.
Yo creo que en el momento actual la extensión de la disposición adicional sexta supondría un mensaje negativo de cara a la inversión en nuestro país. Y, por tanto, lo que solicitamos es que se mantenga el sistema actual, pero mejorado. Y mejorado significa tener en cuenta, yo creo que se ha comentado también anteriormente, las inversiones reales que hace la industria en I+D+I. El problema es que, de acuerdo con la ley del impuesto sobre sociedades, todas estas inversiones en I+D no pueden ser deducidas directamente del impuesto, sino que se transforman en créditos fiscales. Nosotros lo que propugnamos es que esos créditos fiscales puedan deducirse de las aportaciones que debería realizar la industria de acuerdo con la disposición adicional sexta. Y consideramos también que es importante la participación y el destino de los fondos a comunidades autónomas y programas de formación a pacientes y sociedades científicas. Voy concluyendo ya. Tema de promoción de medicamentos. Debe eliminarse el anteproyecto la prohibición de comercialización antes de la comercialización efectiva, porque esta prohibición es contraria a la Directiva 2001/83, que es la que regula la publicidad de medicamentos, y en cuanto a la formación a los profesionales sanitarios, si ese medicamento está pendiente de decisión de financiación, deberá informarse de esta circunstancia el precio notificado que se hubiera comunicado al Ministerio de Sanidad. Para concluir también, poner sobre la mesa la necesidad de que el acceso o la mejora en el acceso no solamente pasa por mejorar lo que es la decisión de financiación y precios, sino también mejorar los procesos de compra de medicamentos. En España, alrededor de 5 o 6 meses está tardando la compra de medicamentos en nuestro país y además se están produciendo dificultades en cuanto a la adquisición y así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas o la EREF, porque solamente alrededor del 30% de la compra de medicamentos se hace a través de procedimientos normalizados. Proponemos un sistema ágil y sencillo que permita que los hospitales puedan adquirir medicamentos de la forma más rápidamente posible para el paciente, garantizando también, en todo caso, la confidencialidad del precio de adjudicación de esos medicamentos. Creo que hay muchas más cosas, pero por concluir y no extenderme más en la pregunta. Una de las cuestiones que más preocupa al sector, Ana, es el tema de las duplicidades, ¿no? Hay que evitar que si se hace una evaluación a nivel europeo no se haga a nivel nacional, regional, incluso muchas veces a nivel hospitalario, que eso al final lo que retrasa que el medicamento llegue al paciente español. En ese sentido, quería preguntarle cómo se puede asegurar que esta evaluación no se convierta más en una capa de la burocracia. Pues mira, yo creo que es una pregunta muy buena y nosotros en Farmaindustria hemos puesto de manifiesto tanto en el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios como en el Real Decreto de evaluación de las tecnologías sanitarias. Uno de los objetivos, yo creo que debe perseguir ese proyecto Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es precisamente evitar ese tipo de duplicidades, ¿no? El reglamento HTA, el Reglamento Europeo sobre Evaluaciones Clínicas Conjuntas, lo que te dice es que esas evaluaciones clínicas conjuntas se tendrán debidamente en cuenta. Tener debidamente en cuenta no significa que sean vinculantes, pero sí que deberíamos evitar ese tipo de duplicidades. En el proyecto, no sé cómo quedará al final, aquí está César, pero en el proyecto Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias sí se hacía referencia a esta necesidad de acomodar, ¿no?, ambas evaluaciones. Pero yo creo que no solamente hay que respetar la evaluación europea, sino también la evaluación nacional. De nada sirve tener una evaluación a nivel europeo y una evaluación a nivel nacional si después, como sucede en algunos casos, se están haciendo reevaluaciones a nivel de comunidad autónoma y en otras ocasiones también en el ámbito hospitalario. Yo creo que este tipo de reevaluaciones son contrarias, y se hacía antes también referencia por Carmen, a los principios de eficacia y de eficiencia administrativa. Reevaluar lo que está ya evaluado supone una duplicidad que genera gastos para el sistema y que de cara a los pacientes puede suponer limitaciones en cuanto al acceso o demoran los tiempos de acceso a los medicamentos. Nosotros por ello proponíamos que estas evaluaciones tuvieran carácter vinculante, ¿no? En la ley que todavía regula los IPTs se establece que tendrán carácter vinculante para el Sistema Nacional de Salud. La industria farmacéutica está viviendo momentos de cambios, ¿no?, con este anteproyecto de ley del medicamento, pero también con otra serie de normativas, ¿no?, y reales decretos. No solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, ¿no?, con el paquete farmacéutico que ya está en trílogo, fase final. Y en ese sentido quería preguntar qué blindaje jurídico debería impulsar España para no perder atractivo y sobre todo para proteger el dossier farmacéutico. Bueno, a nivel europeo, yo creo que estamos viviendo una auténtica revolución también a nivel nacional. El otro día estaba mirando el plan anual normativo y el Ministerio de Sanidad creo que tiene 20 iniciativas normativas, tanto a nivel legislativo como de reales decretos y órdenes ministeriales. Yo creo que en lo que se refiere a la legislación farmacéutica europea deberíamos impulsar
un apoyo decidido de la Comisión a la inversión y el desarrollo de fármacos en Europa. Yo creo que nos estamos jugando mucho, lo han comentado antes los compañeros, no me quiero entretener, pero es que están en juego más de 3.000 millones de inversiones anuales de la industria farmacéutica en España y más de 270.000 empleos de la industria farmacéutica, directos, indirectos, inducidos, perdón. Por tanto, nosotros entendemos que es esencial apostar por la propiedad industrial y en este sentido entendemos que debería ampliarse a 10 años el periodo de protección de datos más 2 años de exclusividad comercial. Pero junto con este paquete legislativo europeo yo creo que se están produciendo otras iniciativas que son importantes. Me estoy refiriendo a la futura ley de biotecnología, todavía en fase de redacción, esa Biotech Act, que puede suponer también un estímulo importante para la inversión, ¿no? Y en esta futura ley de biotecnología debemos también apostar por ampliar los periodos de protección de datos de los medicamentos, apostar por un sistema adecuado de gobernanza, la generalización del uso de datos, la utilización de la inteligencia artificial y también establecer medidas de apoyo a la inversión y desarrollo de empresas emergentes para la fabricación y desarrollo de nuevos medicamentos. Creo también que es importante a nivel europeo poner de manifiesto toda la legislación medioambiental y de ESG. La ESG en sus 3 cifras, ¿no? En sus 3 líneas. Protección del medio ambiente, aspectos sociales, de protección social y buen gobierno o gobernanza de las empresas. En materia medioambiental están proliferando numerosas iniciativas que son positivas, que la industria está comprometida por ellas, pero que pueden suponer también un obstáculo para la misma. No quiero extenderme, pero por dar simplemente cifras del informe LSG del año pasado, el 80% de las empresas farmacéuticas a nivel mundial tienen suscritos compromisos de emisiones de efecto invernadero cero, anticipándose a los compromisos de París, y el 70% de la energía que se consume en nuestras empresas es energía renovable. Con esto simplemente quiero manifestar el compromiso de la industria. Ahora bien, existen determinadas iniciativas que supone una sobrecarga injusta para la industria farmacéutica. Me estoy refiriendo en particular a la Directiva de Aguas Residuales, que, como sabes, impone solamente la obligación del tratamiento cuaternario de las aguas a la industria farmacéutica y a la industria cosmética y que entendemos que es contraria al principio de no discriminación y el principio de quien contamina paga. Por tanto, proponemos una reforma, una revisión de los costes de las empresas que contribuyen a la contaminación de las aguas y un reparto equitativo de las mismas. Y en temas también de ESG, quiero hacer referencia a toda la normativa de sostenibilidad. Hay 2 directivas en particular, la directiva CSRD de informes de sostenibilidad y la directiva de responsabilidad y diligencia debida, que la propia Comisión Europea ha puesto de manifiesto la sobrecarga que supone para las empresas y a través de la directiva Stop the Clock ha retrasado 2 años la primera y 1 año la segunda los plazos para la efectividad de estas disposiciones. Por tanto, yo creo que estamos en un momento crucial a nivel europeo y a nivel nacional para revisar la normativa y hacer desde luego que España sea competitiva y que Europa sea competitiva en consonancia con la autonomía estratégica. Pues muchas gracias, Ana. Está claro que el sector está viviendo un momento crítico de mucho riesgo, pero también de muchas oportunidades, ¿no? Y ese es el sentido en el que se debería de trabajar. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Lidia. Gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a DOJETIF la oportunidad que nos dais para hablar de estos temas, porque yo creo que, como se está viendo y demostrando, pues somos un sector crítico y fundamental para la salud de un país, ¿no? Nosotros también somos parte de la industria, quiere decir, somos parte de la cadena, porque obviamente apoyando toda la industria innovadora, toda la industria de genéricos, la fabricación del producto, todas las plantas de fabricación que podamos tener en España, en Europa, la independencia estratégica en ese sentido, esos productos hay que trasladarlos, conservarlos y llevarlos a los que los dispensan, que son las oficinas de farmacia. Bueno, yo no sé si todo el que está en esta sala conoce lo que significa la distribución cooperativa, ¿no? Y es una figura jurídica en la que 12.500 farmacias, casi el 57-55% de las farmacias españolas, son dueñas de una cooperativa que se autoabastece en la distribución de medicamentos. Aquí estamos hablando de la ley del anteproyecto de ley de medicamentos, que antiguamente se llamaba de garantías. Entiendo que es un anteproyecto que es muy necesario, llevamos muchos años ya
Creo que deberíamos de renovarlo. Hay multitud de cosas que son innovaciones dentro de la sanidad que tienen que estar incluidas en este anteproyecto. Pero bueno, que en teoría es garantista, quiere decir que garantiza una serie de beneficios a la sociedad en salud. Se han estado hablando que se han presentado un montón de alegaciones y hay muchas entidades que lo han hecho. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar el proyecto. Por supuesto, en COFARES hemos presentado 28, ni una más ni una menos, porque creo que cuando estudias un proyecto, pues todo lo que sea lo que no tiene que ver contigo, pues seguramente, pues como han dicho aquí perfectamente, es una enmienda a la totalidad y nosotros nos dedicamos a hacer enmiendas a la totalidad. Nosotros estudiamos lo que nos pueda corresponder y los intereses que podamos tener en la distribución y en la oficina de farmacia, que también tenemos interés en defenderlo. Creo que este anteproyecto, aparte de felicitar al Ministerio porque ha sido muy dialogante con todas las organizaciones, nosotros lo único que podemos aportar es lo que, como digo, nos interesa en cuanto a la distribución y la dispensación. Las garantías que da la distribución y la dispensación a través de la red capilar que hay de farmacias en toda España, y eso hay que cuidarlo. Estamos hablando, yo quizá a lo mejor es una opinión particular, estamos hablando de cifras y de contención de gasto en sanidad desde hace ya demasiados años. Seguramente los que nos dedicamos a esto lo llamamos inversión, porque conocemos el tema. Y sabemos que, como se ha dicho aquí, cualquier inversión en sanidad lo que te conlleva es que financieramente el país tiene otros beneficios que a lo mejor son intangibles, pero que son reales. Entonces no se puede hablar solo de gasto, pero sí hablamos de dinero, de euros. España tiene, creo que un PIB alrededor de 1.700.000 millones de euros. El gasto en farmacia, el gasto sanitario, no sanitario, el gasto en industria farmacéutica rondará, entiendo, que es un 20.000 millones de euros. Eso significa el 1,5% del PIB. Eso significa, si en nuestras casas ingresa 100, estamos dedicando 1,5 euros a traer medicamentos a casa para curarnos las enfermedades. Por eso relativizar, ¿no? Ese empeño que se tiene siempre en ahorrar dentro de lo que es la cadena del medicamento, pues es algo que, habría que plantearse cuál es el objetivo. Porque no es solamente la fabricación, es la distribución. En cuanto a la carga que conlleva el ahorro dentro de ese ahorro sanitario en farmacia, pues dentro de la distribución y dentro de la farmacia, aparte de la industria, somos unos actores principales que desde hace 25 años estamos colaborando. Y el peso que la farmacia española está obteniendo sobre el ahorro en farmacia es espectacular. Pero es que el 35% de los medicamentos que se venden en la oficina de farmacia están por debajo de 3 euros. Y dentro de eso el 13% está por debajo de 2 euros. Y en esos precios la sociedad tiene que entender que tenemos que distribuirlos. Y eso tiene que tener un estocaje. Y tiene que tener unas garantías de suministro. Y existen unos costes estructurales que van subiendo, salariales, IPC, gasolina, combustibles, y eso afecta también a nuestra industria, que es la distribución. Por ahora, gracias a la gestión que se ha hecho desde la industria, desde la distribución o desde las oficinas de farmacia, hemos tenido la capacidad de asumir ese coste extra sobre nuestras cuentas de resultados. Pero es que va a llegar un momento en que no vamos a poder dar un servicio óptimo a la sociedad en cuanto tengan su medicamento en tiempo y forma. ¿Quién se hace cargo de la logística de este país de distribución de medicamentos? ¿Alguien lo sabe? Pues se hacen cargo los farmacéuticos. ¿Y quién lo financia? La compañía privada, que es los farmacéuticos. Nadie se ocupa de nosotros. ¿Por qué? Porque funciona bien. Y cuando funcione mal, ¿qué hacemos? Cuando no existan farmacias en localidades donde nadie va, ¿quién da ese servicio a esa población? Por eso, dentro de este anteproyecto, yo pido que no se focalice solo en el ahorro en costes en cuanto a la bajada del medicamento, porque el medicamento es un bien esencial, no es una herramienta comercial. Nosotros no podemos hacer ofertas y demandas. El medicamento en España
es el medicamento dentro de Europa más intervenido. Está intervenido cuando te fijan el precio. Está intervenido cuando se acaba la patente. Está intervenido con los decretos desde hace 25 años. Está intervenido con los precios seleccionados, con los precios de referencia, con los precios ahora dinámicos. Es el medicamento más intervenido de Europa. Luego trae consecuencia que haya desabastecimientos en algunas circunstancias, normal. Eduardo, esta era la pregunta que tenías que responder de forma breve. No, bueno, vale, Otro de los temas que, bueno, en nuestro país debería abordar sin demora es la creación de la reserva estratégica del medicamento, ¿no? Y aquí el sector de la distribución tiene un papel muy importante. Quería preguntarle por ello, ¿cuál es el papel que tiene Cofares en la creación de esta reserva y cómo está haciendo para materializar? Bueno, pues lo que estaba comentando, no es solamente lo que se gasta en la industria farmacéutica y en la cadena de medicamentos, sino dónde van los recursos que se obtienen gracias a esa transaccionalidad. En Cofares lo que hacemos es volver a reinvertir todos los beneficios en la cadena. Quiere decir, Cofares está pues con una red capilar de 48 almacenes en la que prácticamente damos servicio a todas las farmacias de España en menos de una hora. ¿Y eso quién lo ha financiado? Pues lo ha financiado los recursos que hemos generado gracias a la gestión de la distribución. Hablo de Cofares, pero si podemos hablar de la distribución en general. Son 200 almacenes los que tiene la sociedad cerca de sus poblaciones para dar servicio. Entonces, lo que yo te quiero decir es, ¿qué es lo que hace Cofares? Pues tener todos los días 3 pedidos de media para acudir a todas las farmacias de España a distribuir lo que la industria farmacéutica fabrica. Eso es lo que hacemos. Un tema sensible que hemos tocado aquí es el tema del desabastecimiento de medicamentos, ¿no? Y aquí, bueno, el sector de la distribución también tiene un papel muy importante y muchas veces señalado también por esto. Quería conocer cuál es la labor de Cofares para evitar posible desabastecimiento. Yo la palabra desabastecimiento no puede haber escasez. La escasez es multifactorial. Entiendo que hay muchas causas. Fabricación de principios activos, problemas a lo mejor en una fábrica en concreto, obtención de principios activos de otros países. La distribución poco tiene que decir. Nosotros lo que nos suministra lo intentamos suministrar a las farmacias de acuerdo a 3 leyes fundamentales, que somos cooperativa, todos los socios tienen derecho al acceso al medicamento. La ley de garantías, que el paciente es lo más importante y cualquier paciente es importante, aunque sea en la calle Goya o en un pueblo de Ávila. Y, por supuesto, la competencia. Nosotros no favorecemos a una farmacia sobre otra, pues son empresas independientes. En muchas ocasiones creamos demasiado alarmismo. Existen escasez de medicamentos puntuales que incluso la farmacia puede sustituir en ese momento. Yo te podría dar miles de casos en los que a lo mejor se crea una alarma social que no existe. Luego también tienes que depender mucho de la calidad o el aumento de demanda de ciertas moléculas que se están utilizando para otras funciones sanitarias que no son las indicadas. Es muy difícil, ¿no? Nosotros lo que hemos aplicado es la inteligencia artificial, estamos dedicando a poder suministrar a cada almacén lo que son necesarios de la cantidad de demanda que hay por zonas en España y colaboramos en intentar repartir esas cosas puntuales que en algún momento puede estar en escasez, pero no en desabastecimiento. Le quería preguntar por el famoso 5% que ahora vuelve a estar de actualidad, el famoso 5% del PIB que los países de la OTAN planean gastar en defensa. De ese 5%, el 3,5% debería dedicarse a gasto militar, el otro 1,5% a proteger la infraestructura críticas. Y yo le quería preguntar si de ese 1,5% no podría haber alguna parte, se podía destinar alguna parte al suministro de medicamentos. Bueno, eso está muy relacionado. Acabo de decir quién ha financiado la logística de distribución de medicamentos. Esas cadenas logísticas de medicamentos son esenciales para un país. Yo estoy totalmente de acuerdo. En defensa, entiendo que no toda la defensa son balas. Yo creo que además en las nuevas guerras que existen, lamentablemente, la tecnología es fundamental y no solamente es gasto en armamento. La defensa de un país no solo consiste en hacer defensa física, también la defensa sanitaria de un país es importante. Hay guerras bacteriológicas, epidemiología,
hay que crear la Agencia Española de Salud Pública, obviamente como centro neurálgico para poder coordinar toda esta emergencia, y dentro de ese 5% que se quiere dedicar a defensa, obviamente estoy totalmente de acuerdo que el 1% o el 1,5% que dicen fueran a financiar o por lo menos cooperar en una colaboración público-privada, porque en este caso es privado lo que tenemos en España en cuanto a la logística e industria farmacéutica, pues tendría que ser una colaboración seguramente en desarrollo, porque ya están establecidas, en desarrollos de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, para poder colaborar con las administraciones desde la industria y desde la parte privada para avanzar y tener protegido un país en cuanto a suministro de medicamentos en un conflicto armado, o stock de estrategia de defensa, o saber o analizar cuáles son los productos necesarios para salir adelante en una pandemia o en cualquier ataque que pueda haber contra una sociedad. Muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo. A ver qué pasa con este tema, porque ya sabemos que Trump nos quiere echar de la OTAN. A ver qué pasa. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros. Que haga tres reflexiones. Una del contexto, otra de cuál es la situación que tenemos ahora en cuanto al desarrollo legislativo y una tercera de conclusión. La primera respecto del contexto. Realmente a lo largo del tiempo uno va juntando puntos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de las conclusiones del Consejo Europeo yo creo de la presidencia de Países Bajos de 2016, que hizo un documento bastante potente sobre el desequilibrio del sector farmacéutico. La palabra desequilibrio la quiero recalcar porque yo creo que es el objetivo que marca cualquiera de las acciones que estamos llevando a cabo de legislativas, el reequilibrio, más que es decir, ningún proyecto de ley busca ahorrar, luego volveré sobre eso. Lo que busca es un poco reequilibrar un sistema que se ha ido desequilibrando solo. A raíz de aquellas conclusiones surgió la estrategia europea de la farmacéutica, medio se discutía y se pusieron en marcha el paquete farmacéutico y todo esto, y la legislación de HTA. En mitad de todo aquello vino la pandemia puso todo patas arriba, se concluyeron algunos proyectos, pero evidentemente algo se ha quedado pendiente de esos desarrollos cuando prácticamente inmediatamente, sin finalizar el paquete farmacéutico europeo, se puso en marcha la Critical Medicines Act y, como ha dicho antes Ana, tenemos la Biotech Act encima, ¿no? Y entre medias de esas dos cosas, otras tres, ¿no? La guerra de Ucrania elevó muchísimo los costes de las materias primas, dificultó determinado tipo de cosas, puso el foco en defensa. Hemos tenido recientemente la guerra comercial con Estados Unidos, que también luego diré una palabra. Y el informe Draghi puso claramente no solamente el acento en el tema de la salud, sino en el tema de la competitividad en plano global. De hecho, yo creo que si uno piensa en los proyectos normativos a nivel europeo, los primeros obedecen más a la idea canónica anterior al sistema de salud, cómo compramos, cómo vamos a evaluar esta cosa Y estas últimas, la Biotech Act y el Critical Medicines Act, ponen el acento en otro sitio, ¿vale? Que es más el que hemos tratado de buscar en la estrategia de la industria farmacéutica, la nuestra, la que se aprobó el año pasado en diciembre, que lo que busca es tener esta visión global apuntando a todos los lados, porque efectivamente para tener investigación, primero se puede tener cada una de las cosas por separado, pero si uno quiere, y yo creo que todos queremos y aspiramos a eso, tener investigación, tener fabricación de productos viejos, de productos nuevos, de productos químicos, de productos biológicos, si queremos participar en el desarrollo, en la competitividad industrial, todo eso tiene que funcionar de manera fluida, terminar en el acceso y, por supuesto, terminar en la sostenibilidad. Y una de las cosas que hace la estrategia de la industria, y sobre lo que yo creo que hay que profundizar, es en sentar por primera vez alrededor de la mesa, por la parte del Gobierno, por la parte de los ministerios, a todos los ministerios implicados, porque efectivamente esto es una cuestión de equilibrio entre los incentivos que tiran y los incentivos que empujan, y a todas las patronales de la industria farmacéutica que tienen algo que decir, obviamente, desde diferentes puntos de vista, a veces, digamos, grandes centros de la innovación,
a veces mixtos, como ha dicho Rafa, a veces puramente centrados en el biosimilar, otra en la pequeña empresa, otra vez en el medicamento huérfano, en la generación de principios activos, es decir, toda esa parte industrial. Porque solamente así se verá toda en línea todos los incentivos que tienen que estar equilibrados y que efectivamente desde la salud como elemento tractor de todo esto, y hago tractor y podría decir pull, porque creo que es el incentivo más importante, y ahora vuelvo a la reflexión europea. Si Europa realmente quiere recuperar, ya no digo volver a pintar lo mismo, recuperar o mantener algo, tiene que plantearse esta visión holística. Porque el problema de Europa no está en la regulación, ni siquiera en los incentivos industriales. El problema que tenemos en Europa es cuánto tarda cualquiera, una gran empresa, una pequeña, una mediana, un investigador, en poder llevar un producto al mercado, que es el auténtico incentivo que tira de todo lo demás. Todo lo demás se puede trabajar, pero son incentivos, uno puede meter mucho dinero en incentivos push al desarrollo y a la investigación. Gran parte de ellos terminarán en una publicación para un congreso o en un paper y no llegarán a un producto que esté en el mercado. Y lo que hay que hacer es conseguir que todo esto llegue a productos que estén en el mercado. Bien, esta es la foto amplia, tampoco voy a extenderme yo de todo esto. El día que quieran contesto todas las preguntas que haga falta. Con respecto a los desarrollos normativos, bueno, vuelvo a lo que he dicho antes, se trata de reequilibrar. En fin, uno ha tenido, sí he podido hacer reales decretos y, por ejemplo, me siento íntimamente orgulloso de haber hecho el de ensayos clínicos y de haber formado, no parte de, porque efectivamente nosotros no, lo que hicimos fue remover algunas trabas para que el sistema, que ya es bueno, fluyera y, por lo tanto, siguiera para adelante. Bueno, pero sin remover esas trabas tampoco hubiera florecido tanto como ha florecido. Pero leyes es verdad que esta es la primera y es una ley gorda. Yo creo que es una ley necesaria, yo creo que es una ley que es oportuna y creo que es una ley compleja porque, como se pone de manifiesto, tanto por la parte industrial como por la parte no industrial, pues tiene muchos sectores involucrados, a veces con intereses, yo creo que todos con intereses comunes, pero a veces en lo particular con intereses que pueden estar encontrados. Bueno, ha habido muchas alegaciones. Yo creo que lo que han proporcionado las alegaciones es riqueza. No voy a repasar todo y cada una de las cosas porque gran parte, si me hubieran puesto la intervención al principio, gran parte de las cosas que se han dicho ya están resueltas, ¿vale? Efectivamente, de las que ha dicho Ana, de las que se han comentado previamente. Porque lo que ha servido, para lo que ha servido este trámite de audiencia pública es para, bueno, para compilar todas estas observaciones. A veces lo tengo que decir, y esto no hubiera sido lo mismo si lo hubiéramos hecho desde el principio, porque a la hora de, digamos, enfrentar en esta dialéctica estos diferentes puntos de vista, lo que nos ha servido es para sacar algo nuevo o distinto que al final, cuando lo hemos, digamos, expuesto a los afectados, pues les ha parecido incluso mejor que lo primero que estaban proponiendo. Pero bueno, dicho esto, bueno, la ley efectivamente estará ya muy cerca de salir, las alegaciones están prácticamente vistas al total, sí tiene cambios, por ejemplo, en lo que se ha hablado, yo creo que no desvela ningún secreto, nuestra línea roja no era el sistema de precios seleccionados, me reconozco sorprendido que un sistema, digamos, de competitivo al uso de, digamos, pues a la industria farmacéutica le sea mejor un sistema que sea más de llave inglesa, pero puesto que no solamente para la industria farmacéutica, también para otros sectores, pues será preferido un sector, digamos, más intervenido, pues iremos a un sector que sea más intervenido y buscaremos un sistema de precios dinámicos que garantice lo mismo que buscábamos con el de precios seleccionados por otra vía, que es garantizar que rápidamente, cuando terminan los periodos de protección, se alcanzan volúmenes altos de medicamentos a precios competitivos, que es tanto como decir, vamos a intentar incentivar que el mercado de genéricos, biosimilares e híbridos sea floreciente. Hay otra parte que también la voy a decir que ha mejorado, porque incluye, además, yo creo que el rol de las comunidades autónomas, que efectivamente, a pesar de que no tengo ningún reparo en decir que soy el director general, que probablemente más comisiones permanentes de farmacia ha hecho y más veces se reúne con las comunidades autónomas, pero es verdad que se sentían, digamos, en algunas cosas no incluidas dentro del proyecto. Bueno, con todas las visiones que se han puesto, lo que hemos hecho ha sido cambiar un poco el capítulo de uso racional de medicamento para verticalmente y
afectando a todo el sistema, pues imbuir este espíritu del uso racional en todo, pues incluyendo todas las estructuras de nivel de la Administración General, de las comunidades autónomas, de los profesionales, de la atención primaria, de la atención especializada, de los centros sociosanitarios, para que esa idea permee y sea una responsabilidad compartida por parte de todos. Quiero también, porque Enrique lo ha dicho a última hora, el sistema, vamos, la ley, como veis, no altera el sistema, quiere decir, trata de profundizar reequilibrando en el sistema, no busca alternativas, entre otras cosas, por lo que ha dicho Enrique, yo creo que funciona, y lo que está funcionando no tiene mucho sentido crear estructuras paralelas, ni a las farmacias ni a la distribución. Lo que hace falta es profundizar en aquellas medidas que, bueno, puedan, de alguna manera, favorecer. Insisto en esta idea de recolocar los incentivos. Porque otra cosa que también quiero dejar clara, y yo creo que cualquiera que se enfrente a esto, bueno, de los compañeros que se han enfrentado previamente a esta posición que yo ahora ocupo y a los que se enfrenten en el futuro, la situación es la situación que requiere un cierto manejo. El sistema, lo quiero dejar claro, ni la ley ni el sistema sanitario ahorra nunca, invierte siempre más. Lo que pasa es que también tiene que invertir de una manera que sea predecible. 1.500 millones más todos los años, ¿es poco? Pues digamos, ¿cuánto? 2.600, perfecto. Yo me voy a Hacienda y le digo, Hacienda, necesitamos 2.600. No hay ningún problema. Pero sí que tiene que ser, digamos, enmarcable dentro de este marco de predictibilidad y de evaluación conjunta de lo que hay. Porque, insisto, no en los años que ha habido predecesores, bueno, quizás salvo aquel año que bruscamente se metió la tijera, pero nunca, no ha habido ningún año que la inversión haya disminuido con respecto al año anterior. Siempre ha ido más. Y ha ido crecientemente más. Es decir, en fin, insisto, la última cifra es de 1.500 millones, obviamente es discutible, se puede, digamos, a lo mejor son 1.300, a lo mejor son 1.000, ¿vale? Pero no es una cifra, digamos, pequeña para lo que se consideraría una inversión. Y no solo en salud, sino también en esa otra cadena que he dicho antes que tira la salud de todo ello. Y el tercer mensaje que quería lanzar es un mensaje digamos, de tranquilidad y de optimismo. Yo creo que tenemos un sistema bueno, yo creo que tenemos unos valores en Europa sociales buenos, yo creo que tenemos sistemas sanitarios que merece la pena apostar, creo que forman parte de nuestra manera de ser, de lo que valoramos como sociedad que tenemos. Y es verdad que a veces nos lanzan al campo a competir contra sistemas sanitarios distintos, sistemas, en fin, que tienen alguna diferencia. Sin querer decir con ello que este gap que ha dicho Javier no exista, porque evidentemente esto existe, pero también yo creo que como Europa y como país, y aquí sí que vuelvo a una metáfora que a veces, la última vez que la dije tuvo cierto éxito, y aquí sí que todos vamos en el mismo barco, es decir, aquí compañías, profesionales, pacientes, las administraciones, sí que estamos subidos en el mismo barco, ya no en el mismo río y en el mismo barco. Tenemos que ser capaces de poner un poco de cordura en esta locura de que cada día tenemos una situación distinta, porque a lo que nos lleva esto a veces también es a quizás sobrereaccionar sobre cosas que no estén lo suficientemente bien medidas o analizadas. Esto, evidentemente, la situación geopolítica, las amenazas de aranceles y, sobre todo, el tema de la nación más favorecida, evidentemente va a tener un impacto. Pero yo creo que está en la mano de todos que ese impacto sea un impacto asumible, manejable, controlable desde el punto de vista de los que vamos todos en el mismo barco, o que realmente se transforme en una locura de, en fin, a veces ni siquiera porque creo que me lo van a pedir, sino porque yo creo que me lo van a pedir. ¿Vale? No es que haya alguien dicho, oye, vete a España y di que... No, es que, digamos, ante esa situación de incertidumbre, y ya sabemos que la industria es lo que peor maneja, pues se sobrereacciona y se paralizan procedimientos o se pone miedo, por cierto. 180 días y 90 días están ya puestos en la ley, no va para adelante, no hay ningún tipo de problema en todo eso. Luego ya veremos, como habéis dicho, cómo lo gestionamos. Pero bueno, a lo que digo, ya hay gente que paraliza determinado tipo de procedimientos simplemente porque no está seguro que su central, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, pues a todas estas centrales, a todos estos CEOs, esta mañana he estado reunido con una compañía
transmitamos la idea de tranquilidad. Somos un país que merece la pena apostar. Somos un sistema sanitario fiable. Tenemos gente profesionalmente muy buena. Tenemos capacidad de diálogo. Podemos seguir hablando y enfrentar el problema desde la perspectiva que sea. Tenemos todas las herramientas en nuestra mano para sobrevivir a esta tormenta y a muchas más. Hagámoslo juntos, simplemente eso. Hagámoslo juntos, pongamos ese punto de cordura y enseñemos a vuestros CEOs. Y en mi parte intentemos también apostar en Europa por esta línea, digamos, que tire también del resto de Europa, porque creo que merece la pena, porque creo que tenemos, es decir, no creo que nos sintiéramos cómodos en un sistema sanitario como el que tiene Estados Unidos, aunque unos pocos a lo mejor son decenas de miles o millones, pero pocos en relación al total, son los responsables de ese volumen de gasto que en Europa no tendría ningún sentido con los volúmenes que manejamos en Europa de pacientes. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, vuelvo a la metáfora del barco, pensemos que estamos en el mismo barco, dialoguemos, actuemos todos juntos y encontremos la forma de sobrevivir, porque creo que sí que tenemos capacidades para tanto recuperar posiciones pasadas como luchar ¿por qué no?, por mejores posiciones en el futuro. Y por mi parte nada más, yo siempre he ofrecido diálogo a todo el mundo, me consta que todos lo sabéis, porque gran parte de los que estáis aquí os sentáis habitualmente a hablar de estos y otros temas, pues seguir ofreciendo lo mismo. Yo creo que en esa discusión global, pues con todos los actores, pues se saca mucha cosa. Creo que el proyecto de ley ha mejorado, creo que estamos en condiciones de presentar un proyecto de ley que puede ser asumible por la sociedad entera y espero que así sea. Y si no es este, pues habrá otro en el futuro, porque lo que es una necesidad. Gracias.